Lucas capítulo 3. Me gusta mucho cómo Lucas escribe su evangelio de una forma muy cronológica, con bastante detalle. Y aquí en el capítulo 3 nosotros vamos a entrar en el ministerio de Juan el Bautista, que en realidad Mateo nos habla un poquito de su ministerio, pero Marcos casi no nos dice nada de él. Sabemos que Juan el Bautista era primo segundo del Señor. María, la madre de Jesús, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran primas. Entonces existe este parentesco entre el Señor y Juan el Bautista. Juan el Bautista empieza su ministerio aproximadamente 6 meses antes de que el Señor empiece su ministerio, y dura otros 15 meses más después de que el Señor ha empezado ya su ministerio, y después muere decapitado por Herodes en la cárcel. Juan el Bautista, nos había dicho el Señor, y lo va a decir, lo dijo en Mateo, también más adelante lo va a mencionar acá. Juan el Bautista es el profeta mayor que ha habido, dice el Señor. No ha habido otro profeta mayor que Juan el Bautista. Aunque su ministerio era un ministerio muy especial, diferente a cualquier otro profeta que nosotros hayamos visto en la Escritura. Dice en el versículo 80 del capítulo 1, en donde se nos está hablando aquí de Juan el Bautista, dice que el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Se calcula que él aproximadamente estuvo 10 años en el desierto. Esto es bien especial. Sus padres eran muy ancianos. Se cree que él, en su juventud, siendo todavía un muchacho, es cuando sus padres mueren, porque ya eran bastante ancianos, y él se aparta al desierto. Es muy especial notar, vamos a ver aquí más adelante también, el Señor antes de empezar su ministerio se va al desierto. Moisés antes de empezar su ministerio estuvo 40 años en el desierto. Varios de los profetas también se apartaron al desierto para prepararse. ¿Y por qué en el desierto? Pues pareciera ser que en el desierto no hay mucha distracción, ¿verdad? Y hay un momento de intimidad, aunque el lugar es inhóspito, de cualquier manera el Espíritu de Dios no lo es, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios confortando y dirigiendo en este caso a Juan el Bautista para el ministerio tremendo que iba a tener. Imagínense el privilegio del profeta Juan: preparar el camino del Señor, enderezar los caminos. De hecho, esa era su predicación, era lo que él decía que iba a hacer. Vamos a empezar a leer en el capítulo 3. Dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y de la provincia de Traconite, Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahora, es bien interesante de Lucas narrarnos todo esto que está aconteciendo aquí. Algunos pensadores que surgieron allá por el fines del siglo XIX, de la alta crítica en Alemania, que decían que en realidad Poncio Pilato no fue gobernador de Judea, y empezaron a inventar una serie de supuestas contradicciones en la Escritura. Las inventaron nada más porque se les antojó, sin ningún fundamento, ¿verdad? Diciendo que, por ejemplo, este versículo que está aquí, en vez de mostrar que fue un hecho real, que mientras estaba Tiberio César gobernando, y Judea, Poncio Pilatos, Felipe en Iturrea, que esto no era en el momento que estaba sucediendo, pero ya la historia ha demostrado que ciertamente estos señores estaban gobernando en esta época. Y aquí nos está dando una fecha exacta. Lucas, al mencionarnos a estos personajes, nos está dando una fecha exacta cuando empieza justamente, viene palabra de Dios a Juan en el desierto. Juan, como dije, había estado tal vez unos 10 años preparándose. Su ministerio va a durar unos meses nada más, pero el Señor también se preparó por 30 años, ¿verdad? Y su ministerio duró nada más 3 años. Pero el ministerio de Juan es especial porque viene palabra del Señor. ¿Y qué fue lo que sucede?
Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Él va caminando a lo largo del río Jordán, que está desde el lago de Galilea al Mar Muerto, ¿verdad? Y la gente viene a él. Esto es algo bien especial, porque Juan el Bautista no hace propaganda, no pone pósters, ¿verdad? No se va a los lugares habitados, a las ciudades grandes. Jesucristo sí entró en las ciudades grandes a predicar su mensaje de buenas nuevas, ¿verdad? Pero Juan el Bautista, él está afuera en el desierto, y esto es bien especial, que la gente vaya a él. Era un hombre completamente extraño, vestido de piel, no se había cortado el pelo jamás en su vida, la barba tampoco. Se veía un poco salvaje, viviendo en el desierto, y ni siquiera comía comida normal. ¿Cuánto tiempo estuvo así? Yo creo que desde que de muchacho que se fue al desierto, tuvo una vida separada completamente para empezar esta labor tremenda que iba a ser el precursor del Señor. Ahora, lo que va a decir aquí Juan acerca de sí mismo es justamente aquella persona que está preparando el camino para la visita de un rey. Y el rey que viene es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del universo. Y necesita que el precursor tenga una preparación especial, que esté listo para su función. Dice que está predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Saben? En la Biblia nos narra que nosotros somos salvos por fe. Pero la fe no tiene ningún sentido, ningún valor, fíjense lo que voy a decir, si no existe un arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Yo puedo creer todo lo que yo quiera, pero si yo no tengo un arrepentimiento, no hay perdón de pecados. Jesucristo, Juan el Bautista y los apóstoles empezaron su ministerio predicando y diciendo: arrepiéntanse y conviértanse. Esa era la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que la salvación viene por fe. O sea, yo no soy capaz de hacer cualquier cosa que pudiera hacer, cualquier obra, pagar cualquier precio por mi propio pecado. Mi pecado, el precio de mi pecado es mi propia muerte eterna. Y Dios sabe eso. Entonces la salvación viene gratuitamente por medio de Jesucristo, por medio de la fe. Pero esto a través del arrepentimiento. Nosotros no podemos predicar un evangelio que no tenga el elemento del arrepentimiento. Yo no puedo concebir que una persona diga: bueno, es que yo soy cristiano porque en un momento dado yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Me arrepentí llorando de mi pecado. Pero ahora sigo practicando mi pecado, pero ya no importa, porque Dios ya me perdonó. Ya mi nombre está escrito en el libro de la vida, y pues la salvación no se pierde. Eso es no entender el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es un proceso de crecimiento, de santificación. Él ha querido que yo cambie. Él quiere cambiar mi vida. No lo voy a hacer yo por mis propias fuerzas, lo va a hacer el Señor. Y es a través de la fe en Jesucristo, de la gracia de Dios operando en mi vida, del poder de Dios, el Espíritu Santo, como dice Pedro en su segunda carta, en el primer capítulo, es a través del Espíritu Santo morando en mí que yo soy capaz de agradar a Dios. De otra manera no puedo, porque por naturaleza soy un rebelde, por naturaleza estoy en contra de Dios. Entonces, cuando yo me arrepiento, como dijo el Señor Jesucristo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahí está el arrepentimiento. Yo, al negarme a mí mismo, digo: yo ya no soy más yo, sino ahora, Señor, lo que tú quieras. Me arrepiento de vivir mi vida y hacer lo que yo quería hacer y de tomarla en mis propias manos. Ahora te la entrego a ti para que tú seas el Señor de mi vida. Pero si yo me vuelvo del arrepentimiento, mi arrepentimiento no sirve. ¿Saben? Cuando el Señor está hablando a Ezequiel, el profeta Ezequiel, le dice a Ezequiel: Ezequiel, tú habla el mensaje, porque si el pecador escucha el mensaje y se arrepiente, los pecados que antes cometió no van a ser recordados, sino ahora la justicia se va a aplicar en él por su arrepentimiento. Pero si el justo, dice aquí, muere en pecado, la justicia que hizo antes no se va a recordar.
y él va a morir en su pecado. Y este Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que el mensaje de Juan es un mensaje que todavía está presente. El mensaje del arrepentimiento es un mensaje que todavía está presente. Y Juan iba predicando pues el bautismo del arrepentimiento. Ahora, el hecho de bautizar a la gente era un símbolo que era común para los judíos. Ellos ya lo entendían. Ellos ya entendían el simbolismo del bautismo. El bautismo en sí mismo no hace nada en sí mismo. Es un símbolo que, según Pedro nos dice, nos ayuda a una aspiración de una nueva conciencia. En eso nos ayuda el bautismo, ¿verdad? Pero él estaba bautizando, pues, en el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice aquí, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Cuando un rey iba a visitar una aldea o un lugar, arreglaban los caminos, rellenaban los baches que hubiera ahí, los hoyos en el camino, pintaban las casas para que cuando el rey llegara, pues todo se viera bonito. El profeta Isaías escribió acerca de él, acerca de Juan, diciendo justamente su misión. Su misión era allanar el camino para que cuando el rey viniese, el mensaje de salvación entrase al corazón de la gente. Ustedes van a darse cuenta que Juan el Bautista va a apuntar a la gente a Jesucristo. Él va a decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es necesario que yo mengüe, pero que Él vaya creciendo. Síganlo a Él. Váyanse para allá. A sus mismos discípulos, Juan el Bautista les dice, sigan, al cual yo les dije que yo no era digno de desatar la correa de su calzado. Síganlo a él. Ese es el camino, ese es el ministerio que Juan el Bautista tiene, y es el ministerio que nosotros, los que predicamos el Evangelio, tenemos que tener. Nosotros no podemos atraer a la gente a nosotros mismos y pensar que al seguirnos a nosotros de alguna manera van a recibir a Cristo. Debemos de apuntarlos al Señor, debemos de llevarlos al Señor, ¿verdad? Ese es el ministerio del precursor, en este caso, del Señor. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Fíjense, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje de Juan es este: la herencia que tienen de Abraham en la carne no les sirve para garantizarles que son hijos de Dios, porque Dios puede levantar para sí mismo hijos aún de las piedras. O sea que la herencia en la carne, por ser hijos de Abraham, no garantiza nada. Pero ¿qué es lo que el mandamiento entonces? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es un mensaje para nosotros también. Yo diría aquí que le cambiaría las palabras a Juan un poquito: haced frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir, es que yo ya recibí a Cristo hace muchos años y ahora ya estoy garantizado. No, yo tengo que mostrar por mi vida, por las acciones que yo tengo, mi fe. Santiago dice eso. Santiago dice, muestra por tus hechos lo que crees. Mi vida, no importa lo que yo diga, no importa en quién diga yo que yo creo, mis hechos van a demostrar lo que yo creo, mi vida. Entonces, el mensaje aquí clave es, la palabra clave es: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién nos enseñó? Dice. ¿Quién les ha enseñado a huir de la ira venidera? Y saben, nadie puede huir de la ira venidera si no es a través del arrepentimiento. El arrepentimiento nos garantiza el perdón de Dios. Cristo no vino a condenar al mundo, vino para que el mundo sea salvo por él. Pero es necesario el arrepentimiento. El Señor dice, entremos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Pero entremos a cuentas. Y ese entrar a cuentas es justamente el momento del arrepentimiento, decir, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Y en ese momento, a través de la fe en Jesucristo, obtengo la salvación gratuitamente por medio de él.
Y ya también dice aquí el 9, continúa con la misma situación. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahora, yo me imagino que cuando dice generación de víboras no crean ustedes que el mensaje de Juan el Bautista era insultar a la gente, ¿verdad? Todo el tiempo, sino más bien yo me imagino que de repente veía a los religiosos que pasaban por allí y que ellos pensaban, como somos ya religiosos, como somos nosotros hijos de Abraham, tenemos garantizado el cielo. Y a ellos son a los que le está diciendo generación de víboras. De cualquier manera, el mensaje llega a todo tipo de gente. Y la gente, escuchando este mensaje que viene con poder de parte del Espíritu Santo, va a empezar a compungirse de corazón. Y me gusta cómo Lucas aquí de una manera lo expande, lo explica. Y dice aquí que la gente, en el versículo 10, le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que se os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. O sea, a cada grupo de personas le da una instrucción. A la gente, compartan lo que tienen, que fue un mensaje que también el Señor nos enseñó a nosotros, de poder tener cuidado de aquella persona que está necesitada y poder compartirle de lo mucho que el Señor nos ha dado a nosotros. Por otro lado, a los publicanos eran considerados lo peor de los pecadores. Estos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano, recolectando los impuestos. Pero el Imperio Romano les permitía de alguna manera que cobraran el impuesto que era para Roma, pero que ellos cobraran lo que ellos quisieran a la gente. Si sabían de alguna manera extorsionar a la gente y sacarles más dinero, lo hacían. Entonces, eran considerados traidores a la patria, ¿verdad? Por eso vemos que Zaqueo, el publicano, cuando es convertido, dijo, Señor, la mitad de mis bienes la voy a dar a los pobres, y si a alguien he defraudado, se lo voy a pagar por cuadruplicado, ¿verdad? Porque realmente había un cambio en su vida cuando tuvo este encuentro con el Señor. No solamente fue una fe así nada más intelectual. Y aquí también a los soldados el soborno estaba muy acostumbrado en el Imperio Romano, y a los soldados les dice, ustedes no acepten este soborno, confórmense con su salario y vivan una vida recta. A cada quien le da su instrucción. Estos son los frutos que en este momento Juan les está diciendo a la gente que son estos los frutos dignos de arrepentimiento, de gente que estaba viviendo mal. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí Juan dice, yo los estoy bautizando en el bautismo del arrepentimiento, pero este que viene detrás de mí los va a bautizar en Espíritu Santo para que tengan el poder de vivir una vida arrepentida. Eso es especial. O sea, la decisión viene en nosotros. Yo decido arrepentirme delante de Dios y luego le digo, Señor, lléname de tu Espíritu Santo para poder vivir en hecho esta vida que tú demandas de mí. Su aventador está en sus manos y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El Señor dijo, yo he venido a traer no paz sino disensión, porque viene el evangelio, penetra en la familia y los que son de Cristo aceptan al Señor y los que no están en contra. Y aquí dice, aquí el Señor está con el aventador separando el trigo del tamo. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo, y entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Jesucristo había empezado su ministerio, aunque no muy fuerte el primer año. Todavía Juan estaba por allí, aunque Juan casi al principio es echado en la cárcel. Habíamos visto que su hermano Felipe también estaba gobernando, siendo tetrarca. Esta Herodías era esposa del medio hermano
de Herodes, y se dice que en una visita que tuvo a su casa se enamoraron y se la llevó. Entonces, dice que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí Lucas se está regresando un poquito porque dice que en el 20 que Herodes metió en la cárcel a Juan, pero aquí todavía no está en la cárcel porque está bautizando justamente al Señor. Y vemos en Mateo que justamente se le oponía Juan el Bautista al Señor para no bautizarlo, pero el Señor le dijo: hazlo porque así conviene que sea. Y luego vemos aquí una genealogía del versículo 23 al 38, que son un montón de nombres especiales, no sé si vale la pena leerlos, pero dice: Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Elí, hijo de Matat, etcétera. Y esta genealogía se remonta hasta Adán, versículo 38, hijo de Enós, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Esta genealogía es diferente a la genealogía que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Ha habido muchas explicaciones a por qué puede estar diferente, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Y parece que la más popular, la más común, aceptada en nuestros días, fue una que surgió en la época de la Reforma, que nos dice que la genealogía de Mateo es la de José y aquí es la de María, porque la misma palabra para hijo es de yerno también, y sobre todo porque dice según se creía de José, o sea, no era hijo de José, se creía que era hijo de José, pero no era hijo de José. Hay un detalle que vale la pena mencionar aquí. En la genealogía de Mateo, las dos genealogías pasan a través de David, pero se deriva de David, una va por Salomón, su hijo Salomón, y la otra va por su hijo Natán. De Salomón al final viene Jeconías, un rey al cual el Señor maldijo y le dijo: ninguno de tu descendencia se sentará en el trono. Entonces, por medio de la genealogía de Mateo, Jesucristo no hubiera tenido derecho al trono. Pero por medio de la genealogía de esta de aquí de Lucas, sí, ¿verdad? Porque pasa a través de Natán y no de Salomón. Entonces, como dije yo, la teoría más aceptada es que esta genealogía le pertenece a María. Lucas capítulo 4. Aquí dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. El Señor aquí nos está diciendo que fue por 40 días y fue tentado por 40 días. Hay 3 tentaciones que se van a mencionar aquí, pero no pensemos que Jesucristo estaba por 40 días en el desierto tranquilo, y al final de los 40 días aparece Satanás y lo tienta 3 veces y ya después se va. No, Satanás lo estaba tentando todo el tiempo. También nos dice en Hebreos que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Y por eso también es capaz de entender nuestra condición y de poder consolarnos en nuestra debilidad, porque él fue tentado, pero sin pecado, se mantuvo sin pecado. ¿Qué especial? En el momento en donde ya es lleno del Espíritu Santo, ¿qué sucede? Cuando es bautizado, hay una voz en el cielo que dice: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Nos dice Mateo que el Espíritu Santo bajó en forma corporal como paloma y se depositó en el Señor, de manera que Juan vio que el Espíritu Santo estaba descendiendo sobre aquel que dijo: este es el cual yo les estoy diciendo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando lo vio venir, lo anunció a la gente. Y Juan escucha el mensaje que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Escúchenlo a él. Entonces fue muy especial esta situación, pero ¿qué hace el Señor en el momento que ya recibe el Espíritu Santo, que la gente se da cuenta que Él es el Mesías, ¿verdad? Los que estaban allí, los poquitos que estaban allí, que escucharon eso, ¿qué hace? Se va al desierto. No empieza su campaña inmediatamente a predicar el Evangelio. El Señor no quiere ese tipo de propaganda. Al Señor no le interesa eso. Él, siendo Dios, siendo el Mesías, se tiene que preparar en el desierto. Y ahora aquí viene la pregunta: ¿por qué tiene que ir al desierto? Por el Espíritu, para ser tentado. ¿Cuál es el objetivo del ser tentado?
Hemos visto nosotros en otras ocasiones que las pruebas y las tentaciones son para fortalecernos a nosotros. Dios no nos quiere hacer trampa. Dios no nos quiere hacer la vida difícil. Las pruebas y las tentaciones que vienen a nuestra vida es para fortalecernos. ¿De qué manera? En la manera en que nosotros podamos obedecer a Dios y mantenernos fieles en la tribulación y en la prueba. Quiere decir que en el momento que nosotros no tengamos ese tipo de tribulación y de prueba, nos vamos a mantener todavía más firmes. Entonces el Señor llega en un momento de debilidad física, carnal, ¿verdad? En donde está en el desierto y no come por 40 días. Y luego dice que tuvo hambre. No quiere decir que no tuvo hambre antes, pero ustedes saben que el ayuno, cuando una persona ayuna, depende de su constitución física, normalmente hay mucha hambre en el primero, segundo y hasta a veces el tercer día. Pero ya como por el cuarto o quinto día el hambre desaparece. Y la persona entra en un proceso de desasimilación en donde el cuerpo empieza a alimentarse de todas las toxinas y todo lo que tiene uno guardado extra, ¿verdad?, en el cuerpo. Pero no hay hambre. No hay hambre. La persona tiene que estar tomando agua definitivamente porque si no se muere de deshidratación al tercer día. Pero una vez que ya estas toxinas, estas reservas se han terminado, la persona entra textualmente, prácticamente, a morirse ya de hambre. Los tejidos vitales empiezan, es de lo que el organismo empieza a comer y ahí viene una hambre tremenda. Y es aquí a donde se está refiriendo el Señor, lo que está diciendo aquí. En el momento en donde ya terminó su cuerpo de comer todo aquello que tenía de reserva, el Señor tiene hambre porque literalmente se está empezando a morir de hambre. Ahí se aparece el tentador, el enemigo, y le dice, si eres hijo de Dios, le dice el diablo en el versículo 3, di a esta piedra que se convierte en pan. Este de sí no es que esté dudando Satanás que sea el Hijo de Dios, ni que Jesucristo esté dudando en demostrar si es el Hijo de Dios. La palabra más bien se debió haber traducido, ya que eres el Hijo de Dios, ya que tienes este poder, ya que tienes tú todo en tus manos, di que esta piedra se convierte en pan y sustenta tu hambre. Utiliza tus poderes, los dones que Dios te está dando, para tu beneficio personal. Respondiendo Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Ahora, esta escritura la está tomando aquí de Deuteronomio, en donde Moisés le está diciendo a la gente, el Señor te hizo pasar por el desierto y te afligió por 40 años y te dio un pan que no era la gran comida, así que era un pan que te iba a sustentar, el maná, para demostrarte una cosa, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, aún la prueba que tuvo el pueblo de Israel en el desierto era para demostrarles a ellos que la vida no consiste en comer solamente, sino que realmente el alimento es como cuando el Señor le dice en Juan capítulo 4, ¿verdad?, a sus discípulos, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Esa es verdadera comida. Esa es verdadera vida. Eso es de lo que yo me tengo que alimentar. De eso sí se alimenta el hombre. Entonces, le lleva el diablo, dice el versículo 5, a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adoras, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren, aquí Satanás dice, esto todo es mío. El Señor mismo le llama a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque el hombre recibió de Dios la creación. Cuando el Señor hizo las plantas, los animales, las aves, los peces, y hace al hombre y lo pone en el planeta, le dice, enseñoréate de todo, te lo entrego a ti en tu mano. Adán tenía control de todo, él era el Señor de todo. Pero ¿qué sucede con Adán? Adán, cuando peca él, obedeciendo la voz de Satanás, comiendo del fruto prohibido, le entregó a Satanás el dominio y el señorío de todo. De manera que Jesucristo tuvo que venir a redimir, que quiere decir comprar nuevamente, a precio de su sangre,
el mundo para poder redimirnos a nosotros que estábamos aquí. Pero en este momento le está diciendo a Satanás, mira, camino fácil. No tienes que pasar por toda esta situación, ¿verdad? Que la gente te ignore, de sufrir, de ser torturado, de ir a la cruz y todas estas cosas. No tienes que pasar por nada de eso. Tú póstrate, adórame y yo te lo entrego. Ahora, Satanás es un mentiroso. Es el mentiroso más grande que hay. Es el padre de mentira, dice la Escritura. Y Satanás obviamente no tenía la capacidad de entregar de esta manera las cosas al Señor. Pero hay un detalle que a Satanás se le olvida mencionar aquí. El hecho de adorar a alguien significa servirle. El Señor sí se lo menciona cuando dice, no, Satanás, porque escrito está, a tu Dios, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La adoración no es cantar una canción, la adoración tampoco es tener un sentimiento nada más. La adoración es todo un proceso de vida en donde yo entrego mi vida al Señor en servicio, en amor, ¿verdad? Nuevamente le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora aquí, Satanás es astuto. Estas tres tentaciones no están en el orden que las tiene Mateo. Mateo tiene la segunda hasta el final, ¿verdad? Y la última que tiene aquí Lucas la tiene en el número 2. Yo creo que esta fue la secuencia, porque Satanás al principio no menciona la Escritura. Nada más le dice, di que esta piedra se convierte en pan, y después le dice, bueno, adórame y te entrego todos los reinos. Y como el Señor le está contestando con la palabra, Él le dice, mira, te voy a poner ahí en el pináculo del templo para que tengas una entrada espectacular. Delante de todos estos judíos a los cuales tú les vienes a predicar este mensaje que tú tienes, ¿verdad? Y los ángeles, cuando tú vayas cayendo y digan, mira, un hombre se está tirando desde arriba del templo, pero van a venir los ángeles. Y te van a tomar y te van a sentar allí para que tu pie no tropiece en piedra y después, oye, qué barbaridad, qué entrada. Pero Satanás aquí toma, él conoce la Escritura, pero la cita fuera de contexto y omite una porción de este Salmo 91, donde dice, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Esa es la parte que le falta, que te guarden en todos tus caminos. Qué tremendo. Y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo nada más. Satanás no lo va a dejar en paz. Solamente por un tiempo se aparta, porque después nuevamente va a venir a atacarlo. Durante las preguntas que le hacían capciosas, Jesucristo todo el tiempo estaba contestando, ¿por qué me tientan hipócritas? Y luego contestaba. Pero la tentación fuerte que el Señor va a tener, en donde Satanás lo va a volver a afligir, va a ser en Getsemaní. Cuando el Señor va a estar en un momento dado con una angustia terrible de muerte, de no querer tomar esa copa y de estar orando al Padre, sabiendo el futuro que viene, sabiendo la agonía que va a tener que sufrir. Pero el mismo Señor nos da un ejemplo a nosotros allí en el Getsemaní, justamente de la posición que debemos de tomar nosotros al ver la realidad de lo que Dios está haciendo en nuestra vida completa. ¿Qué vio el Señor en Getsemaní? Pues primero vio la cruz y vio los azotes y vio todas estas situaciones y dijo, no quiero esta copa, Señor, si es posible que pase. Pero después quitó eso y nos vio a nosotros en la gloria. Y cuando eso sucedió, dice que tuvo gozo y se levantó y dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la entrego. Y la entrego porque vale la pena, porque nosotros para el Señor valemos la pena. ¡Qué tremenda cosa! Por amor genuino a nosotros, el Señor vio toda esta realidad y dijo, vale la pena. Entonces, aquí nosotros también debemos de saber ver la realidad de toda nuestra vida para que cuando estemos pasando por diferentes pruebas, sepamos que la prueba no es el objetivo del Señor. La prueba es un instrumento que a mí me permite crecer. Hoy en día
en muchos lugares se predica que las pruebas no son de Dios, que las enfermedades no son de Dios, que la necesidad no es de Dios. Si Dios solamente quiere que yo viva próspero y sano todo el tiempo. Pero eso no es entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida y los métodos que el Señor utiliza todo el tiempo. Sí, nosotros todos queremos que a todo el mundo le vaya bien. Como dijo una vez un pastor, si mi hijo está enfermo, yo hago cualquier cosa porque sane. Si hay que ir a comprar una medicina, se la compro. Si hay que llevarlo al doctor, lo llevo. O sea, lo que haya que hacer, lo hago. Si mi hijo tiene una necesidad o un antojo incluso, y yo puedo suplir para esa situación y que no le haga daño, lo voy a hacer. ¿Por qué a veces es que Dios nos permite pasar por tribulaciones, por enfermedades y por necesidades? Y dijo él, tal vez yo no sé ser padre. Porque Dios tiene un futuro, tiene un propósito más allá que lo temporal en este momento. Por eso tenemos la promesa que nos dice allí en Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, todas. Hazte la pregunta en tu corazón, ¿amo a Dios? Si amas a Dios, todo lo que está pasando en tu vida, hasta lo que tú creas que es, pero ¿con qué objeto el Señor permite estas cosas? Son para bien, porque son ejercicios espirituales en donde Dios está operando en nosotros ciertas cosas que tal vez no las vamos a entender a cabalidad aquí, pero lo vamos a ver en el reino de Dios, porque también existe otra promesa que dice, todo lo que tú sufres y lo que padeces aquí no se compara con el peso de gloria que el Señor te va a dar allá. Es como que el Señor nos está estirando los dedos y los brazos y nos duele que nos estire los dedos y los brazos, pero ¿saben para qué nos estira los dedos y los brazos? Para poder que nosotros podamos abarcar mayores bendiciones. Ese es el propósito de Dios en nuestra vida. Y nosotros tenemos que ver el cuadro completo también. Versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Qué tremendo. Inmediatamente empieza su ministerio con un poder especial, y la gente empieza a recibir este mensaje de parte de él. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Ahora, nos dice el Evangelio de Mateo que el Señor hizo su morada, su estancia durante su ministerio, se mudó a Capernaum. No obstante, aquí viene a Nazaret, en donde él se había criado. O sea, ahí vivió toda su infancia hasta los 30 años, pero a los 30 años que empieza su ministerio, se muda a Capernaum. Regresa pues a Nazaret y dice que se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Ahora, la profecía que está citando aquí de Isaías, se las voy a leer, está en Isaías capítulo 61, y el Señor para a la mitad del versículo. Todos entendían, el mismo Juan el Bautista también, entendían que esta era una profecía completa. Ellos no entendían que había un Mesías que venía primero sufriendo, dando su vida por nuestros pecados, y que después iba a morir y después iba a venir a vengarse de los enemigos de su pueblo. Ellos pensaban que era todo al mismo tiempo. De manera que después, cuando Juan el Bautista está en la cárcel, manda a preguntar, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Qué pasa? ¿Por qué no estás derrotando al imperio romano? ¿Por qué no tomas posesión del reino que supuestamente debes hacerlo? El mismo Juan el Bautista no lo entendía así. La profecía de Isaías acá, la voy a leer, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. El día de venganza. ¿No leyó eso el Señor?
O sea, está separado por una coma, ¿verdad? Y no leyó eso. Simplemente en ese momento paró, porque ese y el día de venganza tiene que ver con la segunda venida del Mesías. Paró, entregó el rollo al ministro que estaba ahí y les dice, comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando dice esto, dice que todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Ahora, daban buen testimonio de él, lo habían conocido, me imagino, ¿verdad? Que delante de todos vivió una vida ejemplar, nadie podía tacharlo de nada, lo conocían. Empezaron a escuchar esto, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ellos entendieron, se está llamando a sí mismo el Mesías, porque esa escritura es acerca del Mesías. La profecía en Isaías 61 es acerca del Mesías. Él acaba de leer eso y dice, y hoy se está cumpliendo esa escritura, les está diciendo, yo soy el Mesías que había de venir. Y aunque daban buen testimonio de él, no decían, oye, pero ¿qué no es el hijo de José el carpintero? Si nosotros lo conocemos. ¿Cómo es que de repente se levanta diciendo que es alguien más? Aquí es un detalle muy importante que debemos notar. Algunos dicen que Jesucristo estuvo en el Tíbet o se fue a otro lugar, ¿verdad?, en su juventud, y donde aprendió de los lamas diferentes cosas que después predicó. Mentira, porque si Jesucristo hubiera estado fuera, hubiera regresado a cualquier lugar, incluyendo Nazaret, y no lo hubieran reconocido como el hijo de José, ¿verdad? Hubieran dicho, a lo mejor sí es un profeta que viene de otro lado. Y en otros lugares sí lo recibían, donde no le conocían, ¿verdad? Pero aquí en Nazaret decían, oye, pero si te conocemos, sabemos quién eres, te hemos visto crecer entre nosotros. ¿Qué no es el hijo de José? Y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. ¡Wow! O sea, no importa lo que yo haga aquí, no van a creer. ¿Y saben qué dice el Señor? En otro evangelio dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. El Señor no ha venido a impresionar a nadie. El Señor no abre la boca donde no hay oído que escuche. El Señor no muestra un milagro en donde no hay un corazón que crea. Entonces el Señor aquí no los va a complacer con esto. Dice, en verdad os digo que muchas viudas, dice el versículo 25, había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Les estaba diciendo aquí el Señor, había necesidad entre las viudas de Israel, pero Elías, cuando ayudó a una viuda, viajó a Sarepta de Sidón, a una extranjera, y a una viuda extranjera, a ella sí le suplió su necesidad. Había muchos leprosos judíos en la época de Eliseo, pero al único que sanó Eliseo fue al asirio, extranjero, hereje, lo sanó. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. ¿Por qué? Porque los judíos estaban muy orgullosos de su raza, ¿verdad? Nosotros, porque somos hijos de Abraham, nos merecemos todo lo bueno. Y todos los que son gentiles se merecen el infierno. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El Señor ahí no le hacen absolutamente nada, Él pasa por en medio de ellos. No sabemos si pasó a la fuerza o había familiares que lo defendieron, pero de cualquier manera no era su momento y el Señor pasa por en medio de ellos. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días del reposo, y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Ahora, en aquel entonces había mucha gente que los fariseos enseñaban diciendo, bueno, fulano de tal interpreta esto de esta manera. Pero Jesucristo les decía, yo les digo que es así. Enseñaba con autoridad y se asombraban de su sabiduría y de su autoridad también. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo, déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno.
y estaban todos maravillados y hablaban unos con otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Nuevamente, a Pablo le pasó una cosa parecida cuando estaba predicando el evangelio. Una joven que delante de él iba diciendo: estos son los que les están predicando acerca del camino, y también le reprendió el espíritu para que saliera. El Señor no necesita que Satanás le haga propaganda tampoco, ¿verdad? Además que en este caso el Señor, aunque la gente, algunos de ellos sabían que era el Mesías, el Señor no estaba haciendo este tipo de propaganda. Qué contraste, ¿verdad?, con los ministerios de hoy en día, que sí, siempre están haciendo propaganda de todo lo bonito que saben hacer las cosas, ¿no? Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Aquí el milagro se ve no solamente en que el Señor le sana esta gran fiebre que se llama aquí, le dice gran fiebre, sino que el hecho de decirle gran fiebre significaba que la mujer estaba debilitada totalmente, probablemente era una fiebre de tifoidea, una cosa así. Entonces el Señor la sana, le quita la fiebre y también tiene la fuerza para levantarse y servir. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Y también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Notemos que aquí dice que es al ponerse el sol cuando traen los enfermos. ¿Por qué? Porque había estado en la sinagoga y muchos de ellos tenían la prohibición de que no podían cargar a sus enfermos para llevarlos delante del Señor, aunque el Señor mismo nunca criticó este detalle. Pero de cualquier manera ellos, por su condición, no querían hacerlo. Y como el día empezaba a las 6 de la tarde, entonces el mismo día de reposo a las 6 de la tarde, pues ya era el siguiente día. Y era cuando traían a los enfermos, y el Señor se esperaba todo el tiempo que era necesario para atenderlos a todos. Y dice el versículo 42 que cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de sus contornos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ciertamente vemos, Señor, el ministerio tan tremendo de amor, de misericordia, de compasión que tú has tenido, Señor, y que tienes hasta el día de hoy. Señor, nosotros queremos imitarte. Queremos imitarte en todo. Queremos hacer las cosas como tú quieres que las hagamos, Señor. Seguir tus pisadas, tu camino. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te entregamos nuestras vidas y te pedimos, Señor, que tú nos transformes y nos hagas conformes a tu imagen. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.